saludarlos desde la Unidad de Políticas de Programas Sanitarios de la Oficina de Enfermedades No Transmisibles. Decirles que estamos en la conmemoración del Día Latinoamericano de Epilepsia y es por eso que tenemos como invitado a doctor Ovidio Balmores Solano, quien es neurólogo epileptólogo y está con nosotros para darnos el tema de estado epiléptico. Voy a hablarles un poco de su currícula. Es doctor en medicina, graduado de la Universidad de El Salvador, médico internista y neurólogo graduado del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y Universidad de El Salvador, epileptólogo con posgrado en el Hospital Universitario de París, Francia y Universidad de Lovaina, máster en trastornos del sueño de la Universidad Pablo Olavide, Sevilla, España, vicepresidente del capítulo salvadoreño de la Liga Internacional contra la Epilepsia CASELICE y coordinador de la Clínica de Epilepsia del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Doctor, es un honor tenerlo con nosotros, así que lo dejo para que pueda darnos este tema tan interesante. Buenas tardes, gracias. Es un gusto para mí estar con ustedes este día, conmemorando el Día Latinoamericano contra la Epilepsia. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema que es fundamental que se trate en todos aquellos colegas o todos aquellos médicos que que tenemos contacto con emergencias médicas. De hecho, esta eh, entidad, llamémosle así, constituye una de las emergencias neurológicas por naturaleza. Y es que si no sabemos diagnosticar adecuadamente, tenemos el riesgo de sobretratar a lo que estamos, ante lo que estamos, o de subdiagnosticarlo. Ya se dan cuenta que a veces no es tan evidente como parece. Entonces, el estado epiléptico es una entidad que denota el fracaso de todos los mecanismos de autorregulación cerebral, lo que va a producir un estado en el cual puede poner potencialmente en riesgo la vida del paciente. Por eso que es tan importante discutir esto. A ver si pasa esto. Muy bien. Aquí. En la historia de la neurología, podemos remontarnos hasta el siglo XIX, cuando el señor Luis Florentin Calmey describió en su tesis doctoral el paciente con estado de mal epiléptico. El estado de mal epiléptico, decía él, es una situación en la cual el paciente veía el sufrimiento de los pacientes, el dolor, decía él, de tener una crisis tras de otra. De hecho, en francés, mal se traduce como dolor. O sea, él decía, el paciente está sufriendo estos embates de las crisis, estas crisis, ¿verdad? Esto lo describió, como le decía yo, en su tesis allá por el siglo XIX, y desde entonces tenemos las descripciones de esta entidad. Muy bien. La definición de un estado epiléptico ha ido cambiando en el tiempo. Al principio, bueno, es más, los posgrados, perdón, los pregrados, uno aprende en el pregrado que el estado epiléptico es toda aquella manifestación arriba de epiléptico, o más bien una convulsión de más de 30 minutos. Eso es lo que me enseñaron a mí en la facultad, y hace poco estuve indagando que parece que siguen ocupando ese concepto. Ese concepto está ya por demás abolido. Y es que la definición operativa ha ido disminuyendo en el tiempo para volverse cada vez más práctica. Después fueron 20, después fueron 15, después fueron 10, y actualmente estamos a 5 minutos. El estado epiléptico se define como una crisis epiléptica continua de duración de al menos 5 minutos o recurrentes crisis sin recuperación completa del estado de conciencia del paciente. Entonces podemos ver aquí el... permítame el puntero, tengo puntero por aquí. Aquí está, muy bien. Podemos ver como una crisis epiléptica normalmente se instaura, se va instalando, llega a una meseta y después hay una resolución que va progresivamente hasta que llega a una resolución completa y recupera la basal.
Eso es lo normal, lo que tendríamos que lo que es esperado en una crisis epiléptica. Sin embargo, cuando este paciente tiene esa misma progresión, llegas a la meseta y la resolución no es completa y antes de que recupere la conciencia, el paciente vuelve a tener otra crisis, ese paciente por definición está en estado epiléptico. O si esta sola crisis se mantiene en el tiempo y dura más de 5 minutos, estamos hablando de un estado epiléptico. Tenemos que recordar que las crisis epilépticas, en general, van a ser autolimitadas. El 97% de las crisis resuelven antes de los 3 minutos. De 3 minutos, usualmente no más de 5 minutos. Y es por eso que el tratamiento previo a eso no siempre es adecuado porque no vamos sencillamente a sobreponernos a lo que el mismo cerebro está tratando de componer o de corregir. Entonces, los mecanismos de autorregulación nos llevarán a resolver ese evento. Ahora, tengo que ser bien enfático con esto. La idea de tener esta definición operativa nos permite, o más bien nos obliga a tomar una conducta terapéutica lo antes posible. Actualmente incluso, vaya, a esto que llegar, actualmente las nuevas definiciones dicen que un estado epiléptico se va a dividir en 2 tiempos. Entonces, una condición que resulte, que se define como una condición que resulta bien del fracaso de los mecanismos responsables de la finalización de una crisis epiléptica o bien del inicio de mecanismos que llevan a la crisis epiléptica anormalmente prolongada más allá del tiempo 1. Es una situación que puede tener consecuencias a largo plazo, más allá del tiempo 2, incluyendo el daño o muerte cerebral y alteración de redes neuronales dependiendo del tipo de estado epiléptico y la duración del mismo. La idea actualmente es que tengamos 2 tiempos operativos. El tiempo tras el cual el paciente ya tendría que haber resuelto su crisis por sus mecanismos de autorregulación y el tiempo en el cual sabemos que ya hay un daño a nivel neuronal. Entonces, cuando hablamos de un estado epiléptico, tónico, clónico o convulsivo, que es el que estamos todos acostumbrados a ver o el que tenemos conceptualmente como el paradigma del estado epiléptico, decimos que tiene que haber resuelto antes perdón, sucede cuando los mecanismos no lo han resuelto a los 5 minutos o después de los 5 minutos. Ese sería el tiempo 1. Pero sabemos también que si este persiste por 30 minutos, más allá de ese tiempo, habrá un daño neuronal que puede ser incluso irreversible. No se aplica igual cuando el estado epiléptico es de origen, de inicio focal, con afectación de la conciencia. Aquí se le da un poquito más de tiempo. El tiempo 1 será de 10 minutos y el tiempo 2 arriba de 60 minutos. Y en ausencia, perdón, en estado